Hola, mi nombre es Oscar Yosafat Venancio Rodríguez. Soy del grupo M8C3G16-068. Mi facilitador es Jacqueline Araujo. Proyecto integrado. Introducción. En la actualidad se vive un mundo globalizado que crece cada vez más. Sin embargo, es importante tener en cuenta la diversidad cultural. Los derechos humanos fungen una gran responsabilidad en este tema, ya que son los que protegen y definen el individuo, así como sus usos y costumbres. Es por esto que están vinculados directamente con la diversidad. Como podemos ver, aquí no nos importa el color de raza, ni color de piel, ni nada. Todos somos seres humanos. Objetivo del estudio. Los derechos humanos se encargan de vigilar que se respete el ser humano. Asimismo trata de mantener la diversidad cultural, apoyando las diferentes culturas y ayudándolas a que sigan preservando sus raíces, usos y costumbres, así como también haciendo que los demás los respeten y es... No, es casi no. Objetivo del estudio. Los derechos humanos se encargan de vigilar que se respete el ser humano. Asimismo se trata de mantener la diversidad cultural, apoyando a las diferentes culturas, ayudándolas a que sigan preservando sus raíces, usos y costumbres, así como también haciendo que los demás los respeten, esto fomentando la diversidad. Día del respeto de la diversidad es cultural. Todos valemos lo mismo. Objetivos y preguntas de la investigación. Conocer qué es la diversidad cultural y en qué está relacionada con los derechos humanos. Asimismo, dar a conocer por qué es importante respetar las diferentes culturas y cómo hacer valer sus derechos para que no sean víctimas de agresiones tanto físicas como psicológicas. ¿Qué es la diversidad cultural? ¿Cómo los derechos humanos fomentan y protegen la diversidad cultural? ¿Cómo evitar que se discriminen las diferentes culturas? La civilidad cultural, lenguas indígenas nacionales. Planteamiento del problema. Los derechos humanos defienden la diversidad cultural. Sin embargo, son muchas las personas que se burlan, no respetan o incluso denigran las diferentes culturas por su manera de vestir, hablar y costumbres que profesan. El racismo es una ideología basada en la superioridad de unas razas o etnias sobre otras. Discriminación racial es un acto que, aunque suele estar fundado, es una ideología racista. No siempre lo está. No debes de juzgar un blanco con un negro. La discriminación es una manera de ordenar y clasificar otras entidades. Ser diferente no es un problema. El problema es ser tratado diferente. No más discriminación. Hay grupos de población que son discriminados por sus características culturales, es decir, sus costumbres y formas de pensar, distintas a las de la mayoría de las personas que viven en una comunidad. Es el caso de los indígenas, los migrantes, minorías religiosas. La discriminación a los grupos indígenas ha existido por mucho tiempo. Quien los discriminan considera que los pueblos indígenas son diferentes por sus rasgos físicos, color de piel, su forma de vestir, su lengua o idioma, su posición socioeconómica o sus costumbres tradicionales. Las comunidades indígenas mexicanas sufren más la pobreza y la falta de oportunidades educativas, aunque los grandes de discriminación varían en los diferentes estados del país. Las personas indígenas continúan siendo el grupo más discriminado por su forma de vestir o de hablar y porque vienen del pueblo, siendo víctimas de maltrato o insultos, informó el consejero para prevenir y eliminar la discriminación. 2 de cada 10 niños de entre 6 y 14 años hablantes de la lengua indígena no sabe leer ni escribir, y 1 de cada 10 no cuenta con la aptitud de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social, señaló. ¿Cómo evitar la discriminación? Todas las personas en el mundo exigimos respeto, así hables o no el mismo idioma, vistas o no igual, como lo mismo he aquí 5 formas para hacer una convivencia.
no tener ningún prejuicio sobre personas según su edad, raza, apariencia o orientación sexual, no poner etiquetas a las personas, por ejemplo, la chica negra, el muchacho indígena, etc. No suponer nada sobre nadie, como por ejemplo poner en duda la posibilidad de que una persona con diferente habla sea incapaz de llevar la tarea. No juzgar a las personas según su forma de vestir. A veces una persona noble y válida se viste mal y al revés, una persona poco respetable se viste muy bien. No confiar al 100% en la primera impresión. Muchas veces nos engañan en el fondo. Todos los humanos somos iguales y queremos ser felices. Si una persona con principios actúa moralmente bien. Los mexicanos asocian la cultura principalmente en el ámbito académico, y aunque la mayoría cree que México tiene varias culturas, también piensan que sería mejor tener una con los mismos valores, de acuerdo con un estudio del Instituto Belisario Domínguez. El 19% de los mexicanos asocia la cultura principalmente con la educación y el conocimiento, mientras que el 17% lo asocia con el arte. El resto de los ciudadanos indicaron que para ellos la cultura está esta tradición, lectura, raíces, identidad, valores y modales, así como progreso, mientras que el 12% dijo que no sabía. Más de la tercera parte de los mexicanos, el 34% considera que la cultura nos ayuda principalmente a mejorar la convivencia, mientras que el 23% cree que sirve para aprender nuevas habilidades. En tanto el 16% piensa que ayuda a crear conciencia y el 11% dice que desarrolla y fortalece nuestra personalidad. El resto aseguró que la cultura nos beneficia en mayor medida para los divertirnos. Y a pesar de todo, los mexicanos somos positivos, con toda la diversidad que existe en México. Hace sentido que el 65% de los mexicanos piensa que es preferible hablar de varias culturas mexicanas en vez de una, pero el 28% cree lo opuesto. Pero aunque los mexicanos reconocen que existen muchas culturas en la nación, el 58% cree que es mejor tener una que comparta los mismos valores, mientras que el 37% cree que la diversidad cultural dentro del país es mejor. La mitad de los mexicanos piensa que lo más importante que tenemos que conservar la cultura mexicana son los momentos históricos y las zonas arqueológicas, mientras que el 20% piensa que lo más importante son las fiestas tradicionales y el 11% de las lenguas indígenas. Las siguientes tres más populares son las artesanías, la comida regional y la música tradicional. Justificación. En esta investigación se realiza para conocer la diversidad cultural, ver cómo están vinculados los derechos humanos y qué es lo que hacen para preservar la diversidad cultural. Así podemos concientizar a las personas y a respetar y valorar la diversidad cultural, y con esto podamos vivir en armonía como sociedad. Delimitación espacial. La investigación se desarrolla por medio de fuentes de Internet, de preferencia que se enfoquen en México. Sin embargo, esto no es un limitante. La población. Para esta investigación se requiere varias personas, incluyendo alguna que tenga alguna cultura característica, donde tenga una manera de vestir, hablar diferente a la de los demás, así como otras que pueden opinar sobre esta cultura. Marco teórico. Estas son las páginas que investigué para hacer mi trabajo. Metodología. El tipo de metodología que se utilizó en la investigación fue cualitativo. Gracias.